Señor, muchas gracias porque al meditar en tu palabra siempre nos estás enseñando, recordando cosas que ya habíamos aprendido, que tú nos enseñaste tiempo atrás, cosas nuevas que habían pasado desapercibidas para nuestro alma y nuestro espíritu. Pedimos, Señor, que nos ayudes a estar bien atentos y sobre todo a escucharte a ti. Porque a fin de cuentas, Señor, no queremos que sean nuestros pensamientos, sino los tuyos, por medio de tu Espíritu Santo, que nos hable. Gracias, Señor, gracias porque la podemos abrir, tenemos este privilegio tan grande y podemos compartirla entre unos y otros. Gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a acabar el capítulo 9 de 1 Corintios. Capítulo 9 es a partir del versículo 15. No es demasiado extenso, pero podemos leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo entre unos y otros. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo del 15 en adelante. Yo diría que un versículo cada uno, ¿se os parece bien? ¿Sí? Empieza Roger y luego sigue Miguel. ¿Empiezas tú? Bien fuerte. Sí. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Marina. Por lo cual, si lo hago de buen grado, tendré recompensa, pero si de mala gana, es una mayordomía la que me ha sido encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y uno. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a lo débil, para ganar a lo débil. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salven a mí. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien. El día anterior, el martes pasado, veíamos como Pablo mostraba su autoridad. ¿Os acordáis? Estábamos en la primera parte del capítulo 9. Pablo mostraba su autoridad apostólica argumentando sobre todo tres razones. Una de ellas es que él dijo y decía que había visto al Señor. Y de él precisamente había recibido el mandato de anunciar el Evangelio. Su convicción era: yo sé a quién he creído. Su fe estaba puesta en la persona del Señor Jesús. Y eso le daba fuerza y argumento para llevar a cabo la misión. Pablo también podía demostrar a los corintios
que su ministerio era eficaz porque ellos eran la prueba, ellos eran el resultado de su ministerio. Y en tercer lugar, veíamos también que él tenía el derecho de ser sostenido porque el obrero es digno de su salario, y el propio Señor Jesús dijo que aquellos que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Sin embargo, Pablo, a pesar de todo esto, va dejando claro que el título que le dimos el otro día es privilegios sí, abusos no. Y eso lo sigue manteniendo en los siguientes versículos que vamos a ver. En el resto del capítulo sigue ahondando en estos privilegios basados sobre todo en el servicio a los demás, con tal de predicar a Jesucristo. Ese es su énfasis. No importa cómo ni el qué, pero yo quiero predicar a Jesucristo y no va a ser una cuestión, en este caso, económica. Así que vamos a ver algo de estos versículos que acabamos de leer ahora, ¿vale? Vamos a ver si lo pongo esto en marcha. Sí. En primer lugar, podemos dividir este pasaje en dos partes. El primero es el anuncio del Evangelio es gratis. Eso es una perogrullada, ¿verdad? Ya sabemos que el Evangelio, el anuncio gratis, el Evangelio no es, porque costó un precio, el precio nada menos que del Señor Jesús. Él lo presenta como un gran privilegio. Pablo tenía claro que no aceptaría dinero o ofrendas por el mero hecho de trabajar para Cristo. Como trabajo para Cristo, ahora vosotros tenéis que ofrendarme. Esa no era para nada su mentalidad. El hecho de estar abriendo iglesias, de estar anunciando el Evangelio en las plazas, de hacer discipulado, de ir formando liderazgo, todo ese trabajazo bestial, tremendo, él lo tenía claro que ese trabajo no era para recibir dinero. Hay personas, aunque parezca mentira, que estarían dispuestas incluso a pagar por realizar un trabajo. No sé si lo habéis conocido o a lo mejor habéis sido vosotros, no sé, a lo largo de vuestra vida, ¿no? Es decir, es que este trabajo lo he disfrutado tanto que incluso estaría dispuesto a pagar. Es una locura, ¿no? Pero hay personas que podrían llegar a pensar así. Había un famoso profesor norteamericano que a la hora de jubilarse dio una conferencia en la universidad y donde estuvo trabajando, y él decía que todos esos años que pasó en la universidad, ojalá, si no hubiera podido hacerlo, lo hubiera hecho pagando de lo bien que había disfrutado por hacer ese trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que se tenga que trabajar siempre sin cobrar, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? Hay ciertas obligaciones que uno tiene que cumplir y realmente no se podrían llevar a cabo si no se pagase. Muchas veces nos hemos visto obligados a hacer lo que hiciera falta para generar ingresos. Esa es la experiencia de muchos de nosotros. Mientras fuera digno, mientras tuviéramos la capacidad o la habilidad de hacerlo. Ahora bien, deberíamos considerar especialmente aquellos que están en etapa laboral todavía, que mientras fuera digno, mientras ese trabajo, nuestro trabajo, estuviera no enfocado en acumular riqueza, sino o simplemente estoy trabajando para sobrevivir, en lugar de eso, si tuviéramos la mentalidad de que allá donde estoy haciendo un servicio, estoy sirviendo, lo estoy haciendo con la conciencia de que eso va a ser un bien común, incluso un bien social. Claro que el tema de los jubilados, aquí hay unos cuantos, el tema de los jubilados parece, o pensionistas, es un tema aparte, ¿no? Uno cuando está jubilado o pensionista, o bien no sabe qué hacer, o bien ya no tiene ganas de hacer nada, o bien tiene más obligaciones que antes, ¿no? Como es a algunos, incluso de cuidar a los nietos, ¿no? Que eso nos pasa. Pero el trabajador ministerial, de esto estaba hablando Pablo, sea a tiempo parcial o sea a tiempo completo,
o un voluntariado, digamos, remunerado, debe verse siempre como una persona cuyo fin principal es sacar provecho no para sí mismo, sino para la obra. Y eso es un privilegio. Es el hecho de poder servir a otros, eso cumple la voluntad de Dios. Esto es un privilegio, es un gran privilegio. Y por eso cualquier área que atendamos en el ámbito de la comunidad o fuera de la iglesia, pero sirviendo a los demás, hay que vivirlo como un auténtico regalazo, un privilegio que el Señor nos da. Él lo presenta a Pablo como también un deber inevitable. El punto de vista de Pablo era que si él hubiera escogido ser predicador del Evangelio, podría haber exigido legítimamente un sueldo, cosa que no ocurría entonces, ¿no? Pero él lo podría haber hecho porque tenía, como hemos visto, pues todos los argumentos propios para hacer ese trabajo. Pero él dice que él no escogió ese trabajo. El trabajo lo escogió a él. El Señor le escogió a él para hacer esa tarea. Por eso dice en el versículo 16, me es impuesta necesidad. Es que es como una losa que lo tengo que hacer sí o sí. No podía dejar de hacerlo. Como no podía dejar de respirar, me es impuesta necesidad, dice Pablo. Incluso en el versículo 15 dice, porque prefiero morir. O sea, tenía tanto peso por el cumplir el deber que el Señor había puesto en él, que para él era algo impensable, era un deber inevitable. Tal era la pasión de Pablo. De Pablo, como lo fue de los apóstoles, como lo ha sido y lo sigue siendo a lo largo de la historia del cristianismo de muchísima gente, ¿no? Y yo creo que es bueno que hagamos memoria. Hace unos días que estamos ahí en la conferencia, el centenario de la UEB, se hizo recordatorio de hombres y mujeres que durante 100 años o a lo largo de 100 años estuvieron sirviendo. Pero nosotros, cada uno de nosotros conocemos personas que es que no podían hacer otra cosa que servir al Señor porque estaban y son apasionados por el Señor. Y este es un tema muy difícil de entender, incluso muchas veces por nuestros seres más próximos. Cuando uno está dedicado o quiere dedicarse al servir a los demás en el ámbito ministerial, no siempre tienes el apoyo de los más cercanos. Yo recuerdo cuando empecé a servir al Señor, dedicándome a todo tiempo, era joven, y ahí iban pasando los años y yo recuerdo que mi padre todavía me decía, mi padre, pobre hombre, que me estaba ayudando incluso en el ministerio, que él conoció al Señor más tarde que yo, pero él todavía me iba diciendo, Fernando, está muy bien esto de que estés dedicado todo tiempo, pero ¿por qué no te buscas un trabajito? Y a lo largo de la vida, pues hemos tenido y tenemos algunas situaciones así. Todavía aquellos que están cerca de uno no pueden entender ese peso que dices, es que si no sirvo, si no estoy en la obra del Señor, es que muero. Pues esa era la experiencia de Pablo. A lo mejor habéis oído hablar o por lo menos conocéis en las calles aquí en Cataluña, y en otras partes de España también, dedicadas a un personaje, Ramon Llull. Ramon Llull, este era un mallorquín, un gran místico del siglo XIII. Ramon Llull nos cuenta en su biografía que antes de ser un misionero de Cristo, llevó una vida como la de San Agustín. No sé si conocéis un poco la historia, pero también una vida bastante loca, ¿no? Pero a los 30 años, este hombre, Ramon Llull, cuenta que durante 5 días seguidos tuvo una visión de Cristo. De alguna manera, él cuenta que veía a Cristo cargando su cruz y decía, llévala por mí. Y él decía, bueno, yo no quiero ese peso, no quiero llevar ese peso. Y día tras día tenía esa misma experiencia hasta que
él cuenta eso, que al quinto día dice que finalmente, sin decir nada, Cristo dice que tomó su cruz y se la dejó en sus manos. Con una mirada bastó. Y él dice, ¿qué podía hacer yo sino tomarla y llevarla? Es decir, cuando uno toma conciencia de la obra de Cristo y que el Señor te lleva a servir a los demás, es que no puedes evitarlo. Es que no puedes. Yo recuerdo, estuve trabajando 3 años o 4 como voluntario en una organización cristiana evangélica, y cada vez sentía más el llamado a servir al Señor a todo tiempo, pero me resistía, tenía problemas también emocionales, que si la novia esta, que la relación no era muy buena, y cosas así de juventud, pero yo sentía el peso de servir al Señor a todo tiempo. Hasta que llegó una circunstancia, una operación de una rodilla, eso lo he explicado otras veces, y ese tiempo de estar tranquilo fue un tiempo de lectura, de oración y de aceptar también la cruz de Cristo. Cuando sientes el peso de la cruz de Cristo, no puedes negarte a servirle. Y ojalá que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia de decir, como Pablo, es que me es impuesta necesidad, me es impuesta. Por eso dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pobre de mí, pobre de mí. Pero es un trabajo con recompensa. A pesar del hecho de no querer, Pablo, estaba aquí Pablo hablando de esto, a pesar de no querer que se le pagara, que los corintios no tuvieran una percepción de que ese ministerio, ese trabajo que había hecho por ellos era por una cuestión económica, Pablo sabía que recibía diariamente una gran recompensa. Tenía la satisfacción de llevarles el Evangelio gratuitamente a los corintios y llevar el Evangelio a todos aquellos que lo quisieran recibir. Siempre es verdad que la recompensa de cualquier trabajo no solamente es el dinero que reporta, sino la satisfacción de la tarea bien hecha. A veces tus jefes no te reconocen el trabajo que has hecho. Eso pasa muchas veces. Pero tú puedes tener la satisfacción de lo he hecho bien. He hecho lo que tenía que hacer y he cumplido con mi deber. Esa recompensa que no tiene nada que ver con dinero, sino que nos lleva a ese punto de conclusión de que el trabajo mejor pagado no es el que más dinero se recibe, sino el que se recibe mayor satisfacción. Yo sé que esto rompe los esquemas de aquellos que solamente piensan en el dinero, ¿no? Había a lo mejor habéis oído hablar de él, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer recibió un premio Nobel en el año 56, médico, un teólogo, luterano, un apasionado por la vida, de ahí le vino el premio Nobel. Estaba apasionado por la persona del Señor Jesús. Albert Schweitzer, un día le trajeron a un hospital. Él se pasó más de 40 años en África, fundó allí un hospital y de allí también daba muchas conferencias y era realmente un filántropo, una persona que ayudaba a muchísima gente, también ayudó a cientos y cientos de leprosos. Él dice que cuenta en una de sus biografías que estaba en su hospital allí en África y un día le trajeron a una persona, un paciente, con dolores terribles y él intentó consolar a ese paciente, a ese enfermo, y le dijo que se tranquilizara, que él lo dormiría y le operaría, le haría una intervención quirúrgica. Después de la operación, él se sentó, el doctor se sentó al lado de la cama del paciente esperando que volviera en sí, que despertase, y cuando abrió los ojos lentamente, este hombre susurró de una manera maravillosa, estaba maravillado, susurró diciendo, es que ya no me duele, ya no tengo aquel dolor que tenía antes de operar. Bueno, el propósito y recompensa del doctor
no era una recompensa material, sino el agradecimiento de alguien que había recibido el cuidado de parte de él. Esa satisfacción tan profunda, ¿no?, de ver resultados positivos debido, en este caso, a una intervención. Por eso, el haber remediado o haber ayudado a una persona desorientada, el haber traído a uno que estaba perdido y haberle conducido a los pies de Cristo, el haber sanado un corazón dolido, el haber consolado o haber traído un alma al Señor, todo eso son cosas que no se pueden medir, por lo menos en términos económicos, porque el gozo sobrepasa la medida del precio que a lo mejor se le quisiera dar económicamente. Todo eso no tiene precio. Todo esto no tiene precio. La recompensa, esta clase de recompensa no se paga con dinero, porque tiene resultados y bendiciones tremendas. El método que utilizaba Pablo, que lo explica aquí, es un método incluso que nos puede sorprender. Pablo, en el versículo 20, dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Luego, más adelante, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho a los que están sin ley, para ganar a los que están sin ley. Es decir, hacerse todo a todos. No era una cuestión, puede parecer hipócrita, ¿no?, quieres aparentar otra cosa. No. Sino que es una cuestión de ponerse en el zapato de otro. Y eso es lo difícil. Ponerse en el lugar de otro. El que no puede ver nada más que su propio punto de vista, es que yo pienso así. Es que, bueno, tú eres de esta manera, bueno, allá tú. Si estamos en esa actitud, nunca vamos a poder ponernos en el zapato de otro. Nunca conoceremos ni aceptaremos el corazón de los demás. No podrás ser ni un evangelista, ni maestro, ni discipulador, ni consejero, ni siquiera amigo, si no te pones en el lugar del otro. Sin duda hemos conocido en nuestro entorno a personas que sí, que tenían esta cualidad. Pero no podremos llevar a cabo ninguna clase de evangelismo o de amistad, de nuestras relaciones personales, sin hablar el mismo lenguaje o aceptar las mismas ideas de otros. No estoy diciendo de pensar lo mismo. El Señor Jesús, precisamente, le acusaban de relacionarse con pecadores. Estaba al lado de él. Eso no significaba que convivía con la naturaleza pecaminosa o con las acciones pecaminosas de los otros. No, tampoco significa estar de acuerdo con lo que el otro piensa. Pero lo que sí está claro es que hemos de darle importancia a la persona para poder ayudarle, para poder consolarle, para poder guiarle, para presentarle la verdad del Evangelio. Se dice que hay 3 profesiones que son un poco paternalistas, por llamarlo de alguna manera. Una es la enseñanza, otra es la medicina y otra es el pastorado o el ministerio pastoral. Se llaman paternalistas porque has de estar cuidando, pendiente, aceptar al otro. Porque si no es así, no vas a entender el dolor, no vas a comprender la necesidad de enseñanza que debe de recibir la otra persona y mucho menos ministrarla. Pablo, por eso en este sentido, es el modelo del ministerio, ese modelo que ganó a más personas de Cristo que seguramente muchos otros. Él se dio cuenta lo esencial que era hacerse de todo a todos. Se hacía judío, en parte porque lo era, pero ya estaba bajo la ley de Cristo. Se hacía gentil porque también tenía esa parte, ya sabéis, de la ciudadanía romana. Dice que se hace débil de los débiles, con los débiles. Es decir, bajar tu nivel para poder acercarte a aquel que necesita y que requiere esa atención especial. Así que él tenía el modelo. El anuncio del Evangelio es gratis, un gran privilegio, un deber inevitable, trabajo con recompensa y el método ministerial.
Y vamos acabando el final del capítulo y presenta esta analogía, la gran carrera. Los versículos del 24 al 27. Del 24 al 27. Yo no sé si a alguno de vosotros os suena, hace 60 años, pero a lo mejor ni la has visto, ni sabes de ella, pero hubo una película que se estrenó hace como unos cerca de 60 años, se titulaba La carrera del siglo. Era una película en la que intervenían actores principales como Jack Lemmon y Tony Curtis. Ya no sé si los conocéis. Era una carrera loca, muy divertida, que tenía que hacer entre Nueva York y París. Y es cierto, hay cientos, hay muchas clases de carreras de todo tipo, de running, que se llama, de correr, o de motos, o de coches, o de bicicletas. Hay muchas clases de carreras. Pero todas, cualquiera que sean, requieren esfuerzo, requieren disciplina, requieren sacrificio. Y Pablo viene acabando esta parte con una nueva analogía, una nueva comparación. Les insiste a los cristianos corintios que se estaban tomando la vida cristiana un poco en calma. Tenéis vuestros problemas, tenéis vuestras historias, pero mirad, estamos en una auténtica carrera. Y cuando Pablo está haciendo esta comparación, él dice, no se puede alcanzar esa carrera si no hay un poco o mucho de autodisciplina. A Pablo le fascinaba siempre la figura de los atletas, lo saca en varios momentos en sus cartas. Un atleta tiene que entrenarse intensamente si quiere ganar una competición. Dice que es una carrera en la que gana uno, la idea es de que yo voy adelante, no sé si los demás corren, pero yo quiero alcanzar la meta. Y está hablando acerca de carrera porque allá en Corinto era bastante habitual. Cada 2 años se celebraban unas competiciones de la zona de Corinto. Había otra que eran las Olimpiadas, que era en la zona de Atenas, pero Corinto era muy conocida porque cada 2 años se celebraban diferentes competiciones y carreras. Así que cuando él está hablando de carreras, los cristianos corintios saben muy bien de qué se trata. Antes incluso iban desnudos corriendo, ¿no? Y eso también lo pone como una ilustración. Pero la imagen la tenían clara los corintios. El atleta se tiene que someter a la autodisciplina y al entrenamiento para ganar una corona de laurel que es corruptible. Ganaban una corona de laurel, que el laurel pues con el tiempo se seca, pero él habla entonces de otra corona que es incorruptible. En este pasaje expone brevemente un estilo de vida, en estos 4 versículos. Dice que la vida es una contienda. Un soldado descuidado no gana batallas. Un soldado que va medio desarmado y que no lleva todo lo que necesita, no gana nada. Un entrenador tolerante, que lo permite todo, no gana campeonatos. El jugador de un equipo no consigue nada en solitario. Cuando se juega en equipo, puedes estar paseándote por allá y los otros jugando, no hay resultados. Tenemos que vernos como guerreros siempre en campaña, como atletas que se lanzan hacia la meta. Yo no sé si tú te ves así, pero estamos en una carrera, estamos corriendo. Sin entrenamiento no es posible avanzar. ¿Y cómo nos entrenaremos? Pues meditando en la palabra, leyendo algunas ideas. Bueno, podemos hablar, pero ahora no es el momento, ¿no? Pero haciendo discipulado, grupos de estudio, o yendo a seminarios o formación externa online, de muchas maneras. A los hermanos que se van incorporando a la iglesia, pues hay que ayudarles
para que pongan al servicio de la Iglesia los dones que el Señor les ha dado, y todo eso implica correr juntos en esa misma carrera. Pero también disciplina. Versículos 25-26. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es como una pelea de boxeo, ¿no? De boxeo. Golpes al aire, no sirven para nada, ¿no? Es un cansancio. Así que ganar una batalla o salir vencedor en una competición requiere disciplina. Tenemos que someternos a disciplinarnos en mente, en cuerpo, someter nuestro esfuerzo para conseguir resultados. Las cosas no suceden, como dicen los franceses, laisser-faire, dejar hacer. No suceden porque sí. Requiere el ministerio, el servicio cristiano, la vida cristiana requiere un esfuerzo, un trabajo continuo. Y esas fuerzas las recibimos del Señor. No es una cuestión simplemente de tu propia capacidad, sino tu deseo de servirle. Y todo eso trae consigo resultados y consecuencias. ¿Cuál es el resultado final, lo que se pretende? Pues llegar a la meta, conocer nuestra meta. Es triste, descorazonador, ver el despiste de muchas vidas cristianas. De tantas personas que, como hemos cantado antes, habiendo nacido de nuevo, siendo nuevas criaturas, no saben bien hacia dónde dirigir su vida. Alguien ilustró una vez un chiste de dos marcianos, los extraterrestres, que están mirando la Tierra y están observando que la gente va de aquí para allá, y uno de ellos, uno de estos marcianos, le dice al otro: oye, ¿qué están haciendo los terrícolas? Y el otro le contesta: van. Sí, pero ¿a dónde? Van a ninguna parte, simplemente van. Esta es la manera de no llegar a ningún sitio. Y hay vidas cristianas que simplemente van, sin tener conciencia de que estamos yendo hacia una meta, de que estamos corriendo hacia una meta. Tenemos que saber lo que vale nuestra meta. Y nuestra meta es Cristo. El autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Después en el capítulo 11, si recordáis, el capítulo 11 ha estado hablando de hombres y mujeres que han derramado, incluso han sacrificado sus vidas por fe, que es una auténtica carrera, pues dejaron en evidencia esa fe, y por eso en el capítulo 12 dice estas palabras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Habéis visto la imagen esta que he puesto de los corredores, de los atletas griegos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La meta, corriendo, ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Él es el modelo, es el ejemplo, es nuestro Señor, es aquel que ha puesto su vida sufriendo, como dice aquí, el oprobio, el menosprecio, para después sentarse a la diestra del trono de Dios. Pablo, en otro momento, dice: pero ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Tiene claro que hay una carrera que correr.
y él quiere acabar la carrera. Dice, con gozo, no arrastrando los pies, no diciendo, ay, qué difícil ha sido la vida de servicio de ministerio o de creyente, sino con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso acaba diciendo esas palabras tan conocidas en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice al final del pasaje de 1 Corintios, dice, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, el cuerpo, no solamente la mente, no solamente el alma, sino todo su ser, dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, al servicio. Dice, no sea que habiendo sido heraldo es el que anuncia, ¿no? Para otros, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras versiones dice, descalificado. Él está preocupado en ese sentido. Yo quiero correr la carrera, no quiero que luego, cuando llegue ante la presencia del Señor, y luego en la segunda carta a Corintios habla del tribunal de Cristo, no sea que yo, llegando al tribunal de Cristo, sea descalificado. Así que voy a correr la carrera. Y lo hago no para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Un capítulo para aprender a nivel personal, ¿no? Cada uno de nosotros. El capítulo 9, que no solamente está hablando de Pablo, que sí, sino que nos toca directamente a cada creyente, que no tiene que ver solamente con los pastores o los líderes o los que llevan algún tipo de ministerio, sino con cada uno de los creyentes, donde tenemos claras las ideas de que a quien servimos es al Señor, que el peso de la cruz lo hemos de llevar cada uno de manera personal. El peso de la cruz, es decir, Dios ha hecho tanto en mi vida que tengo que compartirla de una manera u otra, haciendo esto o lo otro, lo que sea. Pero es un peso tan grande ahí de mí si no anunciaré el Evangelio. Pues que el Señor nos ayude, hermanos queridos, que nos ayude a tener siempre presente de que Cristo es nuestro modelo, que solo en Jesús tenemos la dirección correcta para decir, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?